cerraba para que no existan ancianos en la mayoría de las iglesias de Cristo, sobre todo aquí en América, en toda la parte central y Suramérica. Si nos analizamos o analizamos nuestras congregaciones y lo que vemos en muchas congregaciones, pues lo que podemos notar es que eh, de todos los requisitos para ancianos, tal vez este es el que ha causado que no haya ancianos en las iglesias de Cristo. Y vamos a leer vamos a estudiar estos versículos, hermanos. Hay dos o tres interpretaciones, pero hoy les voy a traer lo que, utilizando la interpretación bíblica, utilizando el contexto, lo que se entiende de la palabra del Señor en este tema, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos decir? Voy a detener mi video, hermanos, para que me vaya mejor. Es el requisito bíblico que no han podido cumplir muchos hombres de fe que desean ser ancianos. ¿Ok? Porque no tiene a todos los hijos creyentes, pues, y en sujeción. Este mandato pareciera que es difícil de cumplir. Y pareciera, y se ha hecho difícil por lo mismo, porque hay muchas iglesias del Señor que no han podido establecer ancianos, al menos para la gran cantidad de iglesias locales por muchas partes del mundo, porque aunque nosotros digamos de esta zona, de esta área, sin embargo hay partes en el mundo donde tampoco han tenido ese desarrollo de establecer ancianos, ¿no? Y vemos que hay iglesias que han funcionado sin ancianos por muchos años, hermano. Iglesias que tienen 30, 40, 50, 20 años y no han establecido ancianos. ¿Ok? Y esto, como hemos venido estudiando en los últimos 3 estudios, la organización bíblica es precisamente que existan ancianos, existan diáconos y también exista evangelistas, pues. Porque entre los tres llevan perfectamente lo que es el cuidado, control y enseñanza y edificación de la iglesia, pues. Entonces, ese es el modelo divino. Sin embargo, vemos que gran parte de las iglesias no tienen este modelo divino. Y uno de los factores es precisamente ese. Además de que hay varones que puedan llenar los requisitos y que no tienen anhelo de ser ancianos, por otro lado, eh, hay iglesias pues que no tienen ancianos porque sencillamente los hijos no son creyentes, sea uno, sea dos o sean todos. Cuando comparamos la realidad de la mayoría de las iglesias locales en nuestro tiempo, hermano, con la facilidad con que se constituyeron ancianos en la iglesia primitiva, pareciera haber un gran problema con la iglesia de nuestro tiempo, porque en la iglesia primitiva se establecían ancianos con mucha facilidad, pues. Hoy en día pareciera que un mandamiento, por el hecho de que haya iglesias que tienen tantos años sin ancianos, pareciera que es un mandamiento imposible de cumplir. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué algo que parece sencillo y que debemos entender que Dios nunca ha pedido algo que nosotros no podamos hacer? ¿Ok? Algo que Dios nos está pidiendo y que pareciera que podemos cumplirlo, ¿por qué las iglesias del Señor no lo han podido cumplir? Puede haber muchas otras razones, a veces desidia, descuido, se han acostumbrado a manejar la iglesia con lo que se llama la junta de varones o a veces los predicadores son los que manejan la iglesia, pero eso de ninguna manera es el patrón bíblico. ¿Ok? Se estima entre los años 40 y 49 después de Cristo, el primer viaje evangelístico de Pablo, o sea, el primer viaje que fue, que lo comisionaron, pues, por la iglesia en Antioquía. Entonces, él anduvo por Chipre, Iconio, Listra, Derbe, y estableciendo iglesias en esas regiones. Eso está en Hechos 13 y 14. Entonces, ellos, la iglesia los envió, pues,
comisionados a predicar el evangelio en todas estas áreas. Y ellos, pues leemos en Hechos 13 y 14 cómo ellos hicieron esa labor. Ahora, ¿saben lo que es interesante, hermanos? Que el tiempo que ellos duraron estableciendo iglesias fue aproximadamente 5 años. ¿Ok? Entonces, durante los 5 años de su viaje, aproximadamente establecieron ancianos en cada iglesia, a pesar del poco tiempo que tenían estas establecidas. Y es interesante, ¿no? ¿Cómo es que podían establecer ancianos tan rápido en iglesias que prácticamente eran iglesias surgentes, niñas, o sea, apenas establecidas? ¿Cómo era que en apenas 3, 4, 5 años ya tenían ancianos? ¿Y por qué hoy en día la iglesia del Señor le cuesta tanto establecer ancianos? Y si hoy hiciéramos, ¿verdad?, el ejercicio de evaluar cuántas iglesias podrían establecer ancianos, nos quedaríamos con el hecho de que muy pocas pueden hacerlo. Entonces, nos dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Desde el capítulo 13, empezando hasta el final del capítulo 14, fue el primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Y en ese viaje misionero, perdón, o evangelístico, pues duró aproximadamente 5 años. Y en esos 5 años, ellos constituyeron ancianos, no en algunas iglesias, no en una sí, en otra no, dice en cada iglesia que ellos establecieron. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la dificultad? Entonces, hay varias cosas que las iglesias individualmente, o sea, el grupal, pues, los que la guían, la dirigen, tienen que evaluar por qué no han logrado tener ancianos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Y no solamente no tener ancianos, sino que a veces las iglesias no le dan importancia a la preparación de varones para que cumplan este rol de ancianos. Esto es importante. Los varones tienen que ser preparados porque los ancianos no aparecen de la noche a la mañana. Los ancianos tienen que ser preparados, tienen que ir preparándose, tienen que ir entendiendo cuáles son los requisitos en los cuales debe ir trabajando para que cuando llegue el día, en algún momento, en algunos años, ya haya logrado cumplir con todos los mandatos que Dios ha establecido. Entonces, hay dificultades. Entonces, ¿cuál es el problema en su mayoría? Que muchos no han entendido la importancia que tiene la organización bíblica que Dios ha establecido. Y como no lo han entendido, pues no le dan importancia. Siguen funcionando con lo que se llama la junta de varones, con un grupo de varones que van llevando las cosas en la iglesia. Ahí en esa junta de varones están involucrados todos los varones, varones probados, varones ejemplares, varones con mucho conocimiento, pero también hay varones carnales, varones que tienen poco tiempo, varones que han cometido muchos errores y que no han dado buen testimonio. Entonces, la organización de Dios es la que nosotros tenemos que luchar por establecer. ¿Okay? Entonces, pareciera que las iglesias como que no han entendido la gravedad del problema. A veces, hermano. Y lo digo no solamente por todas las iglesias, sino por uno mismo. Porque va pasando el tiempo, va pasando los años y no nos damos cuenta que la iglesia funcionando con varones que no son, algunos probados y otros no, no está funcionando correctamente, está deficiente. ¿Ok? Entonces, debemos tener cuidado. ¿Ok? Entonces, las iglesias se han acostumbrado a ser dirigidas por varones que no llenan los requisitos bíblicos o los altos estándares que ha establecido Dios para quienes presiden a la iglesia. ¿Ok? La junta de varones está constituida por varones probados, fieles, maduros, pero también por carnales, desordenados, a veces con muy poco conocimiento. La organización de Dios para la iglesia no es la junta de varones. Esta es un arreglo humano para tratar de llevar adelante
lo mejor posible las cosas del Señor hasta que haya ancianos. Pero ¿cuál es el problema? Que en las iglesias ha perdurado esta figura. El orden que Dios ha establecido es de ancianos que cuiden a la grey, diáconos que se encarguen de las diferentes actividades que requiere el funcionamiento de la iglesia y un evangelista que se encargue de edificar la iglesia. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar, hermanos, vamos a analizar esta parte que dice que tenga hijos creyentes. Vamos primero a entender que debemos respetar el contexto bíblico. ¿Ok? Uno de los problemas que resultan muchas veces de malinterpretar la palabra es que no se respeta el contexto bíblico. Entonces, si no respetamos el contexto bíblico, podemos crear una doctrina que no es la correcta. ¿Ok? Y podemos terminar desviando lo que el Espíritu Santo quería enseñar por medio de los apóstoles. Entonces, hay que respetar el contexto. ¿Ok? Entonces, la otra cosa que debemos entender, hermanos, y que es importante, es que las instrucciones a Timoteo como a Tito provienen de la misma mente. ¿Ok? ¿Qué quiero yo decir con esto? Apóstol Pablo le escribió a Timoteo una carta. El apóstol Pablo le escribió una carta a Tito. ¿Ok? El apóstol Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Quiere decir que lo que se le escribió a Timoteo, que él tenía que hacer para llevar a cabo el establecer ancianos, también es lo mismo que se le pidió a Tito, con más, con menos palabras, con otras, pero finalmente todas vienen a hacer lo mismo. Entonces, las instrucciones fueron enviadas a dos evangelistas diferentes, en diferentes sitios, en diferentes tiempos, en diferentes oportunidades. ¿Ok? De ninguna manera podemos nosotros entender que Dios le dio unas instrucciones a Timoteo y a Tito le dio otras. A Timoteo le dijo que hiciera ciertas cosas y a Tito le dijo que hiciera otras, porque Dios no es Dios de confusión. Y el apóstol Pablo, que era muy celoso de las cosas del Señor, pues tampoco iba a cometer ese error. ¿Ok? Por eso es que nos dice creo que, déjenme ver aquí, creo que me faltó, sí, me salté una diapositiva. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 20 al 21, segunda carta de Pedro, capítulo 1 del 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que debemos recordar, hermanos, es que Dios no es Dios de confusión. La palabra de Dios no se contradice. La palabra del Señor no tiene errores, no tiene fallas. Puede ser que algún traductor, algún escriba haya puesto algo que no es o haya traducido la Biblia de una manera que no es correcta, pero eso no tiene nada que ver con Dios. O sea, la palabra de Dios no se equivoca, hermano, porque Dios es infalible. ¿Ok? Y lo mismo nos dice 2 de Pedro 3 del 15 al 18, hablando de Pablo. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el amor de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Pablo recibió la sabiduría que tenía Pablo la recibió por inspiración divina. ¿Ok? Y debemos comprender que nosotros, los requisitos de los ancianos, tenemos que desarrollarlo como lo hemos hecho, tomando en cuenta las dos instrucciones que se le dio a Timoteo y a Tito y dándole el significado correcto. ¿Ok?
Eh, ok, instrucciones a Timoteo. Que gobierne bien su casa, hermano. Esta expresión es bien importante y clave para comprender las instrucciones dadas a Timoteo con respecto a los ancianos y su familia, igual que a Tito. La palabra casa representa a la familia, a la esposa y a los hijos. Entonces, están pidiendo, Dios pide que el anciano gobierne bien su casa, ¿ok? Que gobierne bien a su esposa, que gobierne bien a sus hijos. Esto es lo primero que pide. Fíjense que lo que se está, a lo que se está refiriendo el Espíritu Santo, a lo que está enfrentando el Espíritu Santo es al gobierno del que debe tener el anciano sobre su casa, sobre su esposa y sus hijos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto está en... creo que me... Ok. Eh, proistemi es presidir, gobernar, significa también mantener y se traduce ocuparse en buenas obras. ¿Ok? Esa es la palabra que se usa para gobernar. Estar de pie ante o delante. De ahí conducir, dirigir, ocuparse en indicándose atención y diligencia. O sea, ¿qué es lo que se quiere decir con esta palabra? Esta palabra lo que quiere decir es que el anciano tiene que estar parado de frente delante de su familia, cuidándola, ayudándola, disciplinándola, gobernándola y llevándola por buen camino. ¿Ok? Entonces, conducir a su familia, dirigir a sus hijos, ocuparse de ellos y prestarle atención. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir gobernar. Entonces, 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa. ¿Ok? La Biblia textual dice que cuide bien de su propia casa. Es correcto esta traducción. Gobernar y cuidar es lo mismo. E interlineal, que es una Biblia que pone las palabras en el sentido en que fueron escritas. O sea, es muy interesante esta traducción. Dice, de la propia casa, excelentemente poniendo de pie hacia. O sea, de su casa, de su familia, de su hogar, de su propio hogar, tiene que hacerlo excelentemente poniéndose de pie frente a ellos. ¿Para qué? Para cuidarlos. La 70ª de Huneman dice a la propia casa bellamente presidiendo. O sea, no es gobernar por gobernar como un ogro, como alguien que se impone a la fuerza, sino tiene que ser de una manera excelente, de una manera bella, o sea, que sea bien, pues como dice, que gobierne, que cuide bien su hogar. ¿Ok? Entonces, hombre que presida su propia casa excelentemente. Y la palabra de Dios para todo dice, debe dirigir bien a su propia familia. Eso es todo. Pues. Gobernar significa eso, hermano. Dirigir bien a su familia. ¿Ok? Si notamos acá, hermanos, fíjense que las instrucciones van dirigidas hacia el cuidado de la familia, pero no está mencionando en ningún lado o no está hablando de la dirección espiritual, sino del cuidado del anciano que debe tener por su familia. ¿Cómo entendemos este cuidado? Alimento, consejo, cuidado, disciplina, reglas, orden, enseñarlo en la palabra del Señor. Como es cristiano, el hijo tiene que someterse a su voluntad, aunque él no crea, porque a veces hay hijos que van a la iglesia, pero no están a tono con lo que piensan o creen los padres. ¿Ok? Entonces, esto es lo que significa gobernar la casa, gobernar la, la familia. Entonces, en las instrucciones a Timoteo, Dios ordena que el anciano debe demostrar que está de pie frente a su familia, cuidándoles, dirigiéndoles, gobernándoles. Esto involucra todas las necesidades emocionales, espirituales, físicas, sustento, educación, reglas, disciplina, corrección. Todo eso es responsabilidad del anciano. Pero fíjense que no es solamente de los ancianos, sino que los padres cristianos deben también velar por tener una casa en orden. ¿Ok?
Eso es importante que lo manifestemos, porque Dios nos va a pedir cuenta a los varones casados, por lo que pasó y por lo que hicimos y por lo que hizo nuestra familia dentro de nuestro hogar, si nosotros no hicimos lo correcto. ¿Ok? Después entonces sigue la instrucción y dice que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Ok? Fíjense que ya el contexto inicial nos está hablando de su casa, de su hogar, de su esposa y de sus hijos. Él tiene que gobernar y cuidar y presidir esa casa correctamente. Y además, entonces, agrega la instrucción a Timoteo que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, la instrucción va dirigida a que el padre de familia tiene que mantener a sus hijos bajo su propia sujeción, bajo sus reglas, bajo sus normas. Los hijos no pueden hacer lo que mejor les parezca dentro del hogar porque automáticamente está fallando delante de Dios. Entonces, los hijos deben estar sujetos a la voluntad de su padre. Esto es lo primero que está estableciendo Dios acá. ¿Ok? Nosotros sabemos hoy en día que uno de los problemas que a veces se presenta dentro de la iglesia y en el mundo es que los hijos no se sujetan al padre, sino que por el contrario, los padres se terminan sujetando a los padres se terminan sujetando a los hijos. La palabra para hecho es tener, o sea, sostener. Estos dos verbos son usados tanto en Tito como en Timoteo, o sea, es tener, es algo que es propio, sostener en la mano, en el sentido de llevar puesto, o sea, cuando usted agarra algo, cuando usted toma algo con su mano y usted lo mantiene sujeto a usted, pues, ¿ok? Mantener posesión de la mente se refiere al arma, emociones agitadas, etcétera. Entonces, mantener, tener, comprender o involucrar, considerar o tener como. Entonces, está hablando de que los padres que tienen a sus hijos en su casa, en su hogar, deben tenerlos sujetos a él, ¿verdad? Con mano firme, debe tener control de ellos. ¿Ok? Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Primera de Timoteo 3:4 dice que tenga a sus hijos en sujeción. La Biblia textual dice que tenga a sus hijos en obediencia. Martín Nieto, la Biblia, Martín Nieto, hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos. ¿Ok? Y la 70ª Hahnemann dice hijos teniendo en sumisión. ¿Ok? Entonces, deben los hijos estar sujetos a su padre. ¿En qué? En sus reglas, en sus normas, en las que el padre exige, porque el padre tiene que poner normas y reglas a su familia. Claro, poniéndose de acuerdo unos con otros, pues poniéndose de acuerdo con su esposa, porque un hombre por sí solo no puede gobernar su casa. Necesita a su esposa porque los dos tienen que llevar adelante el hogar. Entonces, es muy claro, hermanos, en todo lo que estamos leyendo, que el mensaje va dirigido a los hijos que están bajo el techo de la casa del anciano. ¿Ok? No está refiriéndose a aquellos hijos que ya adultos se han ido de su casa. ¿Y por qué es totalmente lógico, hermanos, entender esto? Porque ya el ser humano, hermanos, cuando ya tiene sus propias decisiones, cuando ya es independiente, él mismo lleva control de su vida y él decide su vida. Entonces, Dios no puede estar pidiéndote a usted o a mí que nuestros hijos ya mayores, fuera de la casa y posiblemente con familia, estén bajo nuestro control todavía, porque eso no es así, pues. Ya los hijos, después que se van del hogar, ya ellos son responsables de su propia vida. ¿Ok? Entonces vemos que las instrucciones que está dando Pablo a Timoteo tienen que ver con hacia lo interior, pues hacia la parte de lo que el anciano tiene en su casa, que son sus hijos y son su esposa. Entonces cuando el adulto
el hijo adulto sale de la casa, ya es una persona mayor. Ya él tiene que darle razón y él tiene que responder por sus propias acciones porque ya es una persona adulta. Por eso es que Dios manda y pide que gobiernen su casa correctamente, ¿verdad? Bien, maravillosamente, ¿no? Entonces, nosotros ya con hijos mayores, fuera de la casa, nosotros lo que podemos es aconsejarles, ¿verdad? Podemos también llamarle la atención porque somos sus padres, pero ellos pueden decidir hacernos caso o no hacernos caso, pues, porque ya no tenemos control sobre ellos. La semana pasada les refería a los hijos de Samuel y a los hijos de Elí, pues. ¿Cuál fue la diferencia entre Samuel y Elí? Pues porque la Biblia, Dios, cuando habló de Elí, dice que él no le estorbó a sus hijos, o sea, aquí en Venezuela decimos alcahuete, pues no sé si en su país se lo usa, que él permitió que sus hijos hicieran lo que mejor les parecía dentro del templo del Señor, en el templo del Señor, ¿ok? En el tabernáculo, perdón. El tabernáculo porque el templo todavía no estaba establecido, pues. Entonces, ellos hacían y deshacían y caían en fornicación, por lo que uno lee ahí, y Elí no les decía nada. Pero en el caso de Samuel, los hijos también se apartaron del camino. Sin embargo, Samuel no fue reprendido por Dios. ¿Por qué no fue reprendido? Bueno, nosotros podemos deducir que Samuel educó a sus hijos correctamente. El problema es que ellos ya después que se hicieron mayores, pues ellos sencillamente se apartaron del camino correcto. Entonces dice, con toda honestidad, pues, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. El sentido de esta palabra, hermano, es eh, con toda seriedad, pues lo que más quiere decir es que la crianza, la educación, el control de sus hijos sea algo realmente serio, con sobriedad, con respeto, ¿ok? Y entonces ahí viene esa parte donde los padres tienen que tener confianza con los hijos, mostrarle cariño, amarlos, pero también tienen que entender que hacerle entender a sus hijos que él es el padre y que él es una autoridad. ¿Ok? Porque ¿cuál es el problema hoy? Hoy uno escucha mucho y lee por las redes y desde hace muchos años vienen diciendo padres que dicen, no, mi mamá es mi mejor amigo, mi papá es mi mejor amigo. ¿Y quién dijo que los padres eran para ser amigos de uno? Porque cuando hablamos de amigos estamos hablando de personas que están en comunión haciendo como que si tuvieran dos personas de la misma edad, del mismo cultura, del mismo tiempo, estuviesen compartiendo dos jóvenes, dos mujeres jóvenes, dos mujeres ancianas, dos mujeres o dos hombres con cierta edad. No, los padres tienen que entender que ellos son más que simple amigos con sus hijos, porque tienen que ponerle orden. Un amigo no pone orden a los hijos. Un amigo no le dice a los hijos ni los va a obligar a que hagan lo que deben hacer, porque son amigos. Yo recuerdo una vez escuché a alguien que lo dijo, me pareció y me quedó grabado. Y decía que hace muchos años, hace 100 años, 80 años, los hijos le decían a sus padres, le decían padre. Después, a los años lo cambiaron por papá. Después de papá lo cambiaron por papi. Después de papi lo cambiaron por pa. Hoy muchos le dicen pure. Hoy le dicen viejo. Ya hoy no respetan a los padres, porque los padres han perdido la brújula de la responsabilidad que tienen de hacer valer su autoridad en el hogar. ¿Ok? Entonces, y la conclusión muy sencilla que vemos acá dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es cierto. El anciano, el varón que quiere realmente llegar a ser anciano, debe tener la experiencia de haber llevado correctamente su hogar, de haber educado, presidido correctamente a sus hijos.
la pregunta es muy pertinente, hermano. Si no pudo gobernar, si no pudo cuidar, si no pudo presidir a su familia, ¿cómo puede pensar que va a llevar bien la iglesia del Señor? Entonces, hasta ahora, hermanos, las instrucciones tienen que ver con los ancianos hacia el cuidado de los que están bajo su responsabilidad, los que viven en su hogar, los hijos que están bajo su todavía dominio, apoyo, porque a veces los hijos pueden ir a estudiar a otro lado, pero sigue dependiendo del padre para que le pague, lo alimente y lo ayude. Entonces, el padre tiene la responsabilidad, como dice Efesios 6:4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es responsabilidad tanto de ancianos como de hermanas, como de varones que no tengan ninguna responsabilidad en la iglesia. Todos tienen que educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si no puedes cuidar tu casa, si no puede, el varón no puede velar, establecer reglas, establecer normas y someter a sus hijos a su voluntad, tampoco tiene la capacidad para cuidar la iglesia del Señor. ¿Okay? Entonces, hasta ahora, hermano, lo que estamos viendo de las instrucciones a Timoteo es que tiene que ver con el cuidado interno que debe tener el anciano o el varón que quiera ser anciano dentro de su hogar. Ahora vamos a las instrucciones de Tito. La instrucción de Tito es muy clara, dice, tenga hijos creyentes. ¿Okay? Y esto pues ha sido la piedra de tranca para que existan ancianos en muchas iglesias del Señor. ¿Ok? Entonces, a Timoteo le dice que tenga hijos en sujeción, ¿verdad? Pero no está hablando de que crean o no crean, sino que estén sujetos a él. Ahora, a Tito le dice que tenga hijos creyentes. ¿Será que a Tito le dio una instrucción y a Timoteo otra? ¿Será que los ancianos que estableció Timoteo no tenían que tener hijos creyentes, pero los de Tito sí tenían que tener hijos creyentes? A veces, hermanos, tenemos que tener cuidado, inclusive con las enseñanzas de otros hermanos, y tenemos que tener cuidado a veces con algunas traducciones bíblicas, porque a veces las traducciones bíblicas, y eso es lo que ha pasado aquí con esta expresión, da a entender algo que no necesariamente es así, y vamos a analizarlo. Entonces nos dice Tito 1:6, tenga hijos creyentes. ¿Ok? Entonces, hay varias cosas que debemos considerar, hermanos. ¿Ok? Porque una cosa es obligar a los hijos a respetar las reglas del hogar, ¿ok? Que todos debemos hacerlo, y a comportarse correctamente, todos debemos hacerlo porque están bajo nuestra autoridad. Y otra es obligar a los hijos a obedecer la fe. Vuelvo a repetir, hay dos cosas diferentes. Una cosa es que usted obligue a sus hijos a respetar las reglas del hogar y a comportarse correctamente, y una totalmente diferente es que usted trate de obligar a sus hijos a obedecer la fe. ¿Y por qué? Porque el camino de la fe, mis hermanos, el camino de la fe, mi hermano, es un asunto de fe, es un asunto de decisión personal de cada individuo, incluyendo a nuestros hijos. Y de esta manera el Padre Eterno ha actuado, porque ¿cómo podemos nosotros, a quién podemos nosotros imitar para ser buenos padres? A Dios. Dios es el mejor ejemplo que tenemos. Y de esta manera el Padre Eterno ha actuado. ¿De qué manera? Él da su palabra, pero deja a los hombres en sus propios caminos, que tomen sus propias decisiones. E incluso aquellos que llegaron a ser sus hijos y se apartan, Dios los deja que tomen sus decisiones. ¿Quiere decir que Dios ha fracasado porque muchos cristianos se han vuelto al mundo? No, de ninguna manera, hermanos. Ahora, el fracaso de un padre está en que mientras estuvieron con él, no los educó, no los enseñó en el camino del Señor, no los instruyó, no hizo lo que tenía que hacer. Pero mientras los hijos están en su casa, tiene que someterse a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Bueno, tienen que enseñar el camino del Señor, tienen que ir con ellos a
a la asamblea, tiene que cumplir lo que debe cumplir porque están bajo su supervisión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Dios le está pidiendo. Entonces, todos los cristianos debemos velar porque nuestros hijos nos respeten. Entonces, mientras estén bajo nuestra autoridad, le enseñamos la palabra, los educamos y disciplinamos de acuerdo a la palabra, los animamos a tener hábitos espirituales como leer la Biblia, orar, los llevamos a las reuniones de la iglesia cuando están pequeños, van con gusto, cuando son adolescentes algunos van obligados, pero van. Entonces, hasta este punto se puede decir que sus hijos están sujetos al padre, porque ¿qué es lo que ve la hermandad? La hermandad viene y ve y dice, oye, este hermano tiene 3 hijos adolescentes y los 3 están viniendo a la iglesia. Y los 3 ya obedecieron la fe y están ahí. Pero muchas veces, después que estos muchachos crecen y se van de la casa, algunos perseveran, pero muchos se van al mundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo la fe, no era por creer, no era por convicción, era porque estaban siguiendo era su padre. ¿Ok? Entonces, no nos sorprendamos si usted hizo todo lo necesario, si usted llevó a sus hijos, si usted los educó, si usted los buscó, los trató de llevar al camino del Señor y ellos ya adultos se apartaron. Usted hizo su parte, usted hizo su labor, usted hizo lo correcto. Ellos tienen libre albedrío, porque Dios ha dejado libre albedrío a todos los seres humanos, incluyendo a nuestros hijos. El padre ha hecho un gran esfuerzo por llevar a sus hijos al Señor, pero hay un gran pero, pues. Muchos cuando se hacen adultos, independientes, ya no quieren seguir en los caminos del Señor. Es culpa del padre. ¿Hace Dios responsable al padre porque el hijo ya no quiso seguir en aquello en que fue educado? Pierde el hombre, el padre pierde sus méritos de ser un buen padre y que cumplió con su deber porque sus hijos se apartaron de la fe. ¿Es eso justo, hermanos? ¿Es eso correcto bíblicamente? Usted trabajó, usted educó a sus hijos durante los 18 o 20 años que estuvo con usted lo llevaba a la iglesia, le enseñó, usted lo vio y llegó a los 21 y se fue para el mundo porque ya tenía mayor de edad y estaba dependiendo de él. ¿Será que usted falló? Algunos piensan que sí, hermano, pero eso no tiene ninguna lógica, porque es como decir que Dios ha fallado porque muchos cristianos se han apartado del camino de la fe. La palabra pistos, que es creyente, se usa en 2 sentidos, hermano. Fiel, digno de confianza, fiable. Esta traducción o esto es traducido en más de 40 versículos bíblicos. O sea, de los 46 versículos que tienen esta palabra, 40 son traducidos como fiables, fieles, de confianza. ¿Ok? Entonces, Colosenses 1:2, del 1 al 2, usa este versículo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Esta palabra fieles es pisto, que aquí en Tito se traduce como creyente. Fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 1:9 dice, ya con respecto a Dios, dice, fiel es Dios, pistos. ¿Ok? Aquí no se pone creyente porque no calza dentro de la expresión, porque va a decir creyente es Dios. No, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces la palabra pisto se traduce en más de 40 oportunidades como fiel. Ahora, pistos traducido como creyente solamente aparece 5 veces en la Biblia. ¿Okay? De las 50 veces que aparece en la Biblia, solamente 5 veces es traducido como creyente y no como fiel. ¿Ok? Hechos 16:1, fíjense, después que llegó a Derbe y a Listra, aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Esta palabra es pisto. ¿Ok?
de una mujer judía fiel, pero de padre griego. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy mostrándole yo aquí, hermano? Lo que le estoy mostrando es que hay una traducción o hay que utiliza la palabra como creyentes, ¿verdad? Pero tenemos que analizarlo de acuerdo al contexto que ya estudiamos de Primera de Timoteo. Y ahí es donde yo los quiero llevar. Entonces, la palabra creyente debe ser analizada pues en su contexto original y en su significado original. ¿Ok? Muchas Biblias lo traducen como creyentes y otras Biblias lo traducen como fieles. ¿Ok? Por ejemplo, la interlineal dice hijos teniendo dignos de confianza. Hijos, tener hijos dignos de confianza. Septuagésima dice hijos teniendo fieles. La Nacar Columba, cuyos hijos sean fieles. ¿Ok? La Reina Valera de 1602 la traducía antes que tenga hijos fieles. ¿Fieles a quién, hermanos? Si ya nosotros quitamos la palabra creyente y lo traducimos como fieles, ¿fieles a quién? Timoteo, las instrucciones de Timoteo nos ayuda a comprender a quién tiene que ser fieles los hijos. A sus padres, si están bajo su sujeción, bajo su autoridad. Pues. Entonces, ¿por qué en el primer siglo iglesias que lo que tenían era 3 o 4 o 5 años ya se podían establecer ancianos fácilmente? Porque ellos comprendían y entendían las instrucciones porque estaban los apóstoles ahí a la mano. Entonces, algunos dicen no, que tiene que ser hijos creyentes, o sea, cristianos, porque si no, no puede llevar la iglesia. Pero pareciera, si eso fuese verdad, entonces que Pablo le dio unas instrucciones a Timoteo y las instrucciones que le dio a Tito son diferentes. Recuerde que en aquel entonces no había internet, no había tren, no se podía llegar rápido y llamar por teléfono y decirle, mira, Timoteo, ahí faltó escribir hijos creyentes. No, Timoteo estableció los ancianos con los requisitos que le dio a Pablo y Tito estableció ancianos con los requisitos que le dio Pablo. Entonces debemos entender que los dos requisitos tienen que concordar, hermano. Tienen que tener el mismo fin, porque estamos hablando del contexto. ¿Se acuerda que al principio dije que había que respetar el contexto? Bueno, eso es lo que estamos respetando en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale tenga hijos creyentes? Bueno, la palabra leímos que era necesario que los enseñara, los educara, los disciplinara en el temor y la amonestación del Señor. Pero aquí lo que está hablando es hijos fieles. ¿A quiénes? A sus padres, porque eso es lo que ratifica la instrucción dada a Timoteo. ¿Ok? Entonces, de aquí se viene tres, ahí está, más de tres teorías. Pues. La primera es que deben ser creyentes aún después de adultos y fuera de la casa. Esto es lo que más se practica. O sea, por ejemplo, un anciano trabajó con sus hijos y lo llevó al camino del Señor y ellos se fueron de la casa y pasado unos años ellos seguían creyentes, pero de repente se fue uno. No quiso ser creyente. Automáticamente la regla que hay es que no puede seguir siendo anciano. Pero ¿qué pasa si cambiamos la palabra deben ser creyentes a deben ser fieles en el contexto de Primera de Timoteo? ¿Fieles a quién? A su padre. Deben sujetarse a la fe de sus padres. Es la segunda doctrina o interpretación que se da. Pues debe sujetarse a la fe de sus padres mientras están en el hogar. Mientras están en el hogar. Después del hogar, pues ellos decidirán. Y eso es lo que vemos nosotros la mayoría de veces con nuestros hijos, que los llevamos a la iglesia, están con nosotros, estudian la Biblia, pero después que se hacen ya adultos e independientes, pues ya algunos no quieren saber de las cosas del Señor. Y la tercera, deben sujetarse a las reglas de su padre mientras estén bajo dependencia. Deben ser fieles a sus padres, obedeciéndole, cuidándole. ¿Sí? Entonces, el contexto de 1 Timoteo y Tito en estas dos coincide. Timoteo está hablando de sujetarse a sus padres, hijos sujetos a sus padres, en el hogar, ¿ok? Y
cuando dice tenga hijos creyentes o tenga hijos fieles, es hijos que estén sujetos, fieles a su padre mientras estén bajo dependencia. ¿Ok? Esto, hermanos, no es un tema sencillo. A mí me costó, debo confesarles, mucho este tema, porque yo, desde que llegué a la iglesia del Señor, yo repetía y creía lo mismo que decimos todos. No, tiene que ser hijo creyente, tiene que ser hijo creyente. Pero cuando yo me pongo a estudiar la palabra a profundidad, me doy cuenta que hay algo que no cuadra. Y es esa traducción, creyentes. La palabra correcta debería ser fieles. ¿Ok? Entonces, Pablo le envió una carta a Timoteo con las instrucciones de cómo elegir ancianos. En aquel entonces no había internet, ni correo, ni teléfono celular. Por tanto, las instrucciones que leemos son las que Timoteo recibió y con las cuales estableció ancianos. ¿Por qué en muchas iglesias del Señor no hay ancianos? Vuelvo a preguntar. Algunos logran la buena aventura de tener hijos obedientes aún después de adultos, pero son muchos más los hijos adultos se apartan del camino de la fe. ¿Por qué la iglesia del Señor en Centroamérica y Latinoamérica no tiene ancianos, hermano? Si el padre hizo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, el padre, el anciano, entonces si él cumplió las normas de Dios, entonces no es responsabilidad del padre si los hijos se apartan o no se apartan. O sea, él lucha, él trata de animarlos, él trata de ayudarlos, pero finalmente los hijos son los responsables de sus decisiones. Ezequiel 18:20 es un versículo muy adecuado en este momento. Dice Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Ok? Ni el padre llevará el pecado del hijo. Pero ¿por qué no lo va a llevar si el hijo está bajo su responsabilidad? Bueno, lo único es que el padre no haya hecho lo que Dios manda. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ok? Entonces, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Es un problema para los ancianos y para el cristiano también, hermanos, que sus hijos den mal testimonio dentro de la congregación, que los hijos den mal testimonio con los de afuera, con los vecinos, que los hijos den mal testimonio en general con la misma familia, ¿ok? Porque es notable y todo el mundo sabe que ese hombre, ese varón de Dios, tiene problemas familiares, no solamente con los hijos, hermanos, a veces con la esposa. Interlineal dice no en acusación de disolución o no puestos en sujeción, o sea, que no estén sujetos. Septuagésimo, no en acusación de libertinaje o insumisos. Puede ser que los hijos anden como los hijos de Elí, pues, que andaban haciendo lo malo, andaban tomando, si mal no recuerdo, mujeres, andaban en libertinaje. Torre Tamás dice no infamados de lujuria ni desobedientes. Bien, hermanos, para concluir, aún podríamos analizar a profundidad este tema que ha causado que muchas iglesias del Señor por muchos años no han tenido la organización que Dios diseñó para ellos. Esa es la verdad, hermano. El diseño de Dios, hermanos, es ancianos, diáconos y evangelistas. Es la organización más eficiente para dirigir, cuidar y fortalecer a la iglesia del Señor. La que los hombres han establecido y se han acostumbrado no es la organización de Dios. Funciona, pero con deficiencia. Un cristiano, y en especial uno que anhela el obispado, se esforzará por llevar a sus hijos a Cristo. Pero finalmente ellos en su vida adulta decidirán si continúan en la fe o no. ¿Ok? Porque Dios les dio libre albedrío. Bien, queridos hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Y bueno, quedo de ustedes, hermano. Hermano Jaime o hermano Miguel.